El primer ponente del día es Ramón Albert. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. También Ramón, enseguida que le pedimos participar en este simposio, enseguida miró su agenda, porque es un hombre que se mueve ahora mismo entre nuestro país, Sudamérica, viaja muchísimo. Es una persona muy conocida y reconocida en el mundo de los archivos, aparte de todos los cargos que ha tenido en el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Girona, como subdirector del Sistema de Archivos de Cataluña. Ha sido uno de los grandes renovadores de la archivística catalana. Gracias a la actuación de Ramón Albert, la archivística catalana ha podido subirse al carro de la renovación y de la gestión documental en este país. Y ahora mismo es coordinador del grupo de trabajo de dinamización cultural de los archivos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, pero podríamos nombrar toda una serie de cargos para explicar la presencia de Ramón Albert en el mundo de los archivos, trabajando en la memoria de los archivos, trabajando también los derechos humanos en los archivos, como algunos de los temas en los que ahora mismo está trabajando y está difundiendo en todo el mundo. Sin más, Ramón, te dejo con nuestro auditorio. Gracias. Molt bé, moltes gràcies, Pilar. Gracias, Pilar. Buenos días. Voy a mirar la hora. Cuando falten 5 minutos, por favor, avisadme. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y muy contento de la invitación que me hicieron las compañeras del Museo Picasso y del Museo Nacional, Pilar y Silvia, y también su equipo de colaboradores, Jorge Blasco también, porque realmente han tenido el acierto y por eso el éxito y el alcance de esta convocatoria, pues en tocar un tema que cada vez más en el sector archivístico deberemos prestar atención, que es todo aquello que no era nuestro ámbito estricto de trabajo y de funcionamiento y que ahora se ha abierto a unas expectativas extraordinarias. Como profesionales deberíamos estar muy atentos para poder dar respuesta a las mismas. Por ello, cuando me hicieron esta propuesta, dije, bueno, yo de archivos no puedo hablar, uno tiene que conocer sus límites, pero sí que puedo explicar alguna idea relacionada y vamos a hablar de archivos poliédricos y de los contenidos plurales. ¿Qué pretende esta breve intervención que voy a dar? Pues quiere contribuir a reflexionar sobre algunos conceptos que para mí son muy importantes y después los concretaré con algunos casos específicos que podrían ser cualquier otro caso. Y espero que esto nos permita comprender esta idea de la archivística como un poliedro. El archivo tiene muchas caras, muchas facetas y no es un elemento monolítico. Y a menudo el resultado que se extraiga de la investigación tiene que ver con la actitud del investigador. Y en función de las preguntas que se haga, pues el resultado varía. El primer término es un poliedro y por ello ponía esta imagen del Consejo Internacional de Archivos, que tiene la virtud y en un momento dado se creyó que esta idea, que ahora es más rica, la idea de que éramos patrimonio, pero también gestión documental y de la información, y que esta es una balanza que en algunos casos tenemos que intentar mantener. Así pues, la idea de poliedro me parece muy importante. En segundo lugar, la documentación permite lecturas de todo tipo y, por lo tanto, en este sentido, la actitud del investigador marca mucho. Luego, otro tema que ha merecido mucho debate que yo voy a tratar rápidamente es el concepto y las fronteras de la archivística. Yo, con mi carrera, puedo mirar un poco hacia atrás porque llevo muchos años en el mundo de los archivos. Hubo un periodo
sobre todo en Cataluña, que fue como de afirmación en torno a la identidad de la profesión, el desarrollo de la metodología archivística, donde marcamos distancia con las posibles profesiones de conflicto como informáticos, bibliotecarios, documentalistas. Jugamos a identificarnos, a marcar un espacio propio porque nos sentíamos débiles y nos parecía que si nos abríamos mucho seríamos fagocitados por profesiones con las que teníamos algún punto en común. Por lo tanto, hemos tenido un periodo de afirmación identitaria, de desarrollo metodológico, para marcar claramente los límites de la profesión y, bueno, en un momento determinado tenía una cierta lógica, pero hoy en día esto no tiene ninguna justificación en la medida en que hoy la profesión es una ciencia reconocida, tiene una identidad clarísima, tiene una metodología clarísima, tiene formación universitaria, ya no tiene por qué sufrir de posibles enemigos externos. Entonces es el momento, en estos últimos años, de plantear que uno de los retos de la archivística es lo que yo a veces llamo, y con algunos compañeros lo hemos comentado a veces, la interlocución múltiple, la interdisciplinariedad de nuestra profesión. Es decir, lejos de debilitarnos, cualquier acción que hagamos trabajando con otros grupos profesionales de cualquier tipo, y la prueba es el mundo del arte, lejos de debilitarnos, esto nos refuerza. Ya sabemos que la archivística no es una ciencia que se pueda explicar en clave de simplicidad. Un arquitecto hace casas, un médico cura vidas, un docente enseña. Un archivero no solo archiva. Y precisamente en esta complejidad de la profesión es donde reside su grandeza, es lo que confiere esta personalidad plural y tan heterogénea de la propia profesión. Y este es un espacio que pocas profesiones pueden presumir de ser tan complejas en su explicación y al mismo tiempo también tan abiertas a todas las novedades. Así lo hablamos con Carlas Serrano, José Luis Bonal. Ahora tenemos la minería de datos, después la inteligencia artificial, después la calidad y después la firma electrónica y no sé qué más. Es una profesión totalmente abierta a todas las novedades. Por lo tanto, no hay fronteras, ya por eso lo he puesto entre comillas, sino que al contrario, ahora más que nunca la archivística debe estar abierta a todo. Y el otro punto muy importante es la pluralidad de interlocutores, más allá de las profesiones que tradicionalmente han estado implicadas. Teníamos unos compañeros de viaje muy clásicos, trabajábamos en el mundo de la historia, de la memoria, de los historiadores, de los periodistas, en gestión documental con informáticos, con expertos de organización, en temas de derechos humanos, activistas, juristas. Teníamos muy marcadas las parejas de baile y sabíamos muy bien con quién teníamos que trabajar y había una cierta pluralidad de interlocutores, pero esto ha cambiado muchísimo y ahora podemos trabajar con cualquier profesión de cualquier tipo porque el escenario es inmenso y las posibilidades también son inmensas. Como los compañeros ayer indicaron de forma brillante, viendo a los invitados, dije, bueno, tú tienes que hacer algo diferente y es una breve reflexión conceptual, pero sobre todo esta idea de usos pluriédricos, contenidos plurales, ¿cómo se puede traducir esto en casos prácticos? ¿Y de dónde viene esta potencialidad de la archivística? Lo mandé a algunos compañeros, les dije, ¿qué os parece? Primero había hecho un decálogo que es muy bonito y al final tenía 6 puntos, al final me he quedado con 5 ideas que a mí me parece que son muy potentes y que pueden dar una mejor idea de este título de la conferencia. Uno es el archivo como espacio de secreto y poder, un clásico. El archivo como depositario de la nueva memoria, esto no es tan clásico. Luego el archivo y lo que yo llamo documentos insignificantes, y ahora veremos por qué digo esto, lo cual refuerza aún más este potencial informativo de los archivos. Luego el archivo como objeto literario y cinéfilo. Ya interesa al mundo de la literatura y del cine, y finalmente el archivo como un resultado de procesos de recreación y reconstrucción.
Y mis amigos siempre me regañan porque dicen que hago unos PowerPoints muy secos con poca ilustración, pero hoy no me podrán regañar porque he puesto tanta ilustración hasta el punto de que no podía mandarlo porque pesaba demasiado. El archivo como espacio de poder y secreto. Este es un simbolismo clásico. Y aquí Terry Cook, Eric Ketelaar, muchas personas han hablado de esto y muy bien, por lo tanto. Pero sí que me interesa una parte de este documento, de esta parte del mensaje del documento. Es, digamos, un discurso potentísimo. El poder demoledor de la información, el documento es poder, quien tiene el documento tiene la información, pero esto lo decimos a menudo y es una realidad y a veces nos cuesta más aterrizarlo. A mí me gusta aterrizarlo en el aspecto más corpóreo, es decir, cómo se visualiza físicamente este poder. Aquí tenemos 4 grandes campos para hacerlo. Por una parte, las arcas de las 3 claves. La época medieval, para guardar los documentos más importantes, era un arca que tenía 3 claves y que para poder abrirla obligaba a que hubiera 3 personas diferentes al mismo tiempo, es decir, el poder municipal, es decir, 3 representantes de 3 estamentos. Y en Andorra, por ejemplo, tenían 7 llaves, porque como tienen 7 comunes, cada uno de ellos tenía una llave de cada uno de estos compartimentos. Y cuando tenían que acceder a un documento importante, tenían que ir todos. A veces algunos se resistía, pero tenían que ir a buscarlo porque significaba que el resultado de la apertura de la caja y el resultado no sería favorable para él. Y en Girona varias veces se tenía que ir a buscar a alguno porque no se presentaban. Era un privilegio del rey y bueno, seguramente aquello no era beneficioso para el estamento que representaba. Entonces, bueno, también se les conoce como arcas de privilegios. Había para documentos y había para dinero. Esto era pues en la época medieval. Y luego por elevación los armarios de las 3 llaves. Hay auténticas cajas fuertes donde se guardaban los documentos y eran casi impenetrables. Y se juntaban ambas cosas, el secreto, la inaccesibilidad, la restricción a la información, con el uso privilegiado de una minoría de esa información contenida. O luego también pues, guardarlo en espacios sagrados, en recintos conventuales y en las iglesias. El Ayuntamiento de Barcelona lo tenía en el convento de Santa Caterina, se peleó con los frailes y trasladó los baúles, las arcas de 3 llaves, las trasladó al convento de San Francisco porque habían tenido un conflicto competencial. Y entonces resulta, bueno, esto tiene un final brutal. Los documentos fundacionales del Ayuntamiento de Barcelona que estaban en el Arca de las 3 llaves se quedaron en ese convento de San Francisco. El Ayuntamiento de Barcelona construye el edificio de la Plaza San Jaume, el edificio del Consejo de Ciento y nadie recupera los documentos. Y cuando alguien dice, deberíamos recuperar los documentos fundacionales, los privilegios del rey, dicen, no, ya están bien en el convento, es un lugar sagrado, allí no corren peligro, nadie se va a atrever a ir a destruirlos. Pasan los años, llega la desamortización y se lo llevan al archivo de la Corona de Aragón. Y actualmente este es un tema que se trata con un cuidado especial para no herir sensibilidades. Y una vez pues me atreví a hablar de esto con el subdirector y casi me cuesta la vida. Allí están los 1000 documentos más importantes de los siglos X, XI, XII y XIII de Barcelona. Están en el archivo de la Corona de Aragón y no en el archivo de la ciudad de Barcelona, que es modélico y muy bien organizado, porque había esa idea de que si estaban en un recinto sagrado era pues una seguridad de que no pasaría nada. Pues al final con tanta seguridad ha acabado allí donde no tiene que estar. Y finalmente los recintos fortificados. El castillo de Simancas es un paradigma, si alguno lo conoce. Con los fosos el puente es brutal, al lado de la ciudad de Valladolid. Es un recinto importante. Además, José Luis Rodríguez de Diego tiene muchos artículos sobre este tema y hay cosas muy interesantes. En el artículo sé que lo explico, pero, por ejemplo, el rey, para reforzar que el hecho de que sus archivos estuvieran en Simancas,
les dota de una importancia especial, asesorado por tu entorno, abre el archivo para los vasallos y súbditos más distinguidos. Y el archivero dice al rey: dejamos entrar sus documentos porque si algún día nos atacan, ellos también estarán interesados en defender el castillo. Entonces, esto se puede leer como una apertura del archivo a otros sectores, pero en el fondo es una operación para reforzar una parte del sector privilegiado. Este es el armario de las 3 llaves de Tortosa de 1574. Un archivero, Josep Masip, que descanse en paz, tuvo una idea, no sé si muy brillante, de devolver los documentos aquí dentro. Esto obligó a volver a doblarlos y todo. No sé si fue una buena idea, pero bueno, como habían estado aquí, sería el debate de volver al principio de procedencia, principio de respeto del orden primitivo. Entonces, para el armario. Creo que esto es una interpretación muy radical, me parece a mí. Pero bueno, es un armario fantástico, de una madera brutal, es una maravilla. Y esta es una arca sencilla de la ciudad de Borja. Es más sencilla, pero fijaros, tienes que venir a abrir estas cerraduras con 3 llaves y aquí se guardaban las joyas, a veces incluso mezclado con dinero, con elementos de este tipo. Y a veces, cuando eran municipios como Barcelona y Madrid, se separaba el arca del dinero del arca de los privilegios. Segundo elemento, el archivo como depositario de la nueva memoria. Desde siempre, la archivística ha tenido la voluntad de ir más allá de la historia oficialista. A todos nos ha preocupado. Como Pilar, todos los que hemos tenido, ha dicho, todos los que hemos tenido responsabilidades a nivel de empresas, en fin, de todos los ámbitos, esto nos ha preocupado porque decíamos, si solo conservamos los fondos propios de la institución, será una historia oficialista muy marcada por una mirada, porque para que esta mirada sea amplia, sobre todo en los archivos municipales, son los más sensibles a esta realidad, han ampliado de forma clarísima la procedencia de sus fondos, posibilitando fondos plurales para una investigación de calidad. Pero esto no basta. Se hizo un segundo salto, que era la captación y el tratamiento de lo que se llamaba archivos comunitarios. Esto ha pasado mucho en situaciones, y es un tema al que yo me he dedicado mucho en Colombia, el tema de los archivos de derechos humanos. Las comunidades de Al-Cauca o de donde sea, que agredidos por las FARC o el propio ejército, ¿por qué no decirlo? No hace falta ser equidistante, aquí cada cual tiene sus penas, pues se vieron obligados a documentar esta barbarie, estas masacres, y tienen fotografías, tienen vídeos, tienen escritos, tienen cartas, tienen testigos, testimonios grabados, y plantearon un archivo un poco ortodoxo. Ya no es la producción orgánica de los documentos con la definición clásica, sino que es una nueva mirada. Y esta mirada del archivo comunitario da un salto hacia adelante y es el que algunos hoy llaman archivo social. Yo he puesto esta pancarta, el racismo está destruyendo América, porque de alguna forma esta idea arranca de aquí y creo que es una idea que ha venido para quedarse. Hablamos mucho del blockchain y ahora hablamos menos del tema, pero al final quizás, no sé si acabaremos aplicándolo, pero creo que esta sí que es una idea que ha venido para quedarse. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos muy rápidamente? Primero, la convicción de que el legado documental tiene que ser más plural y espejo y reflejo de la sociedad. Y esto tendría que ver con un debate que no tendremos y que yo toco en mi ponencia, que es el tema de la valoración. Nos preocupaba muchísimo antes ser de interés para los investigadores del futuro, más en la línea de la valoración taxonómica de Theodor Ashek, es decir, un diálogo de la consideración funcional. No piense en lo que interesará a los investigadores del futuro. Conserve aquello que es importante ahora, porque es aquello que el investigador del futuro podrá utilizar. O sea, que se interrogue sobre estructuras, sobre primacías, sobre tipos de documentos. No se haga preguntas esotéricas de si qué tendría que pensar que los registros parroquiales de las iglesias y de nacimientos, bodas y defunciones serían tan importantes para la historia de la onomástica y de lo que quieran. Y nada era previsible.
o que un aparente y sin interés alguno contrato notarial pues tendría la escritura del encargo de un retablo gótico a un artista. Y aquí, bueno, vamos en esta línea. Intentemos conservar aquello que explica la sociedad de ahora. No nos hagamos preguntas, porque el investigador del futuro ya hará los usos adecuados de acuerdo con la idea, la ideología o los registros. Y bueno, la consideración de que las informaciones de las redes sociales, especialmente Twitter, constituye parte de la memoria de la historia de la humanidad. No todo, se dicen muchas barbaridades. Nosotros nos fijamos normalmente únicamente en las barbaridades, pero también se dicen cosas interesantes. También que esta recogida de documentación de información en la red refuerza este carácter ineludiblemente interdisciplinario. Archiveros, tecnólogos, bibliotecarios, comunicadores, periodistas, activistas, sociólogos, etc. Un largo etcétera. Esto refuerza aún más que ya no podemos trabajar solos. A mí que me dejen solo, el torero. El síndrome del archivero torero. Cuando el torero se enfrenta al toro, el torero normalmente pone los brazos así y dice que me dejen solo. Y demuestra su valentía y el machismo del torero. Algún archivero ha tenido el síndrome del archivero torero. O sea, que me dejen solo. Esto ya lo resolveré yo solo. Y lejos de este síndrome que deberíamos medicar, está el de abrirnos a muchas otras profesiones de manera obligada y por convicción. También cuadra el archivo social como elemento complementario del modelo actual, en ningún caso sustitutivo. El archivo social o la idea de archivo social no quiere sustituir el modelo actual, lo que quiere es complementarlo y enriquecerlo con una información que es omnipresente que los archivos tradicionalmente han recogido. Y finalmente, convertir mensajes efímeros o condenados a ser efímeros en información del futuro. Y desde la perspectiva profesional nos obliga a pasar de ser receptores pasivos a captadores activos. Añadir una firma más una asignatura más a nuestra lista de temas pendientes, que es captar esta información. Hay muchos referentes. El más importante es el documento Tindanao, Documenting the Now, de la Universidad de Washington, y el Maryland Institute for Technologies and the Humanities y la Fundación Mellon, que es la que lo financia. Pero bueno, y la lista, bueno, es simplemente una pura referencia a la British Library, el NARA, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, los archivos nacionales del Reino Unido, el Archivo Nacional del Canadá, etc. Muchos de estos hábitos, que además de la tradicional recogida de archivos más o menos tipo puzzle o rompecabezas, tenemos este mundo. ¿Y cuál es el detonante de esta idea? El detonante es el Congreso de la Sociedad Norteamericana de Archiveros de 2014. En aquel momento tuvo una repercusión total del asesinato del joven afroamericano Michael Brown, de 18 años, a manos de un policía en Ferguson, el 9 de agosto de 2014. Y luego el caso de George Floyd, que también es un caso clarísimo, donde el activismo social de grabar las imágenes posibilita, pero además en los tribunales este es un tema que no deberíamos olvidar, y por eso hay una ONG que se llama Witness, Testigo, que enseña con unos cursos y tutoriales cómo grabar en vídeos y otros medios acciones que nos parecen injustas con la suficiente credibilidad, evidencia y valor como para poderlo llevar a un tribunal. Y existen tribunales que cuestionan como prueba una grabación o una filmación de este tipo. Entonces, por lo tanto, este momento, digamos, empieza con el caso de Michael Brown e, insisto, el caso de George Floyd, en el que, bueno, hace poco se produjo la sentencia y el juez cogió como prueba irrefutable las grabaciones de las personas en que le enseñan a George Floyd con una rodilla en el cuello y diciendo me muero, me ahogo. Y bueno, y se vio que era una persona de raza negra. Y una persona dijo, cuidado, nos están filmando. Y lo dejan ir rápidamente y salen corriendo a coger lo que se estaba filmando porque vieron que era una prueba que los llevaría a los tribunales. Por lo tanto, aquí también tenemos... A ver, todo esto ha ido mucho más allá, después de la reacción ante casos de racismo flagrante, y ha cogido un gran vuelo. Aquí haré un inventario rápido. Proyectos que
han recibido información de la red y que han tenido una potencia y una fuerza extraordinarias. Uno es el proyecto Cuéntalo, sobre abusos sexuales a las mujeres. 160.000 tweets. Tuvo una gran difusión por la televisión. El No tengo miedo, sobre el atentado a las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto de 2017, que es una acción conjunta del archivo y del museo con esta idea de trabajar de manera conjunta. El referéndum del 1 de octubre de 2017, un referéndum de independencia, entre comillas, con participación de 100 archivos y que recogieron 8 millones de tweets, imágenes y testigos y testimonios. Y otro día, para hablar con más tranquilidad, con retrospectiva y además de las repercusiones políticas habituales, poder analizar un fenómeno de tanta importancia como que 2 millones de personas se movilizasen para ir a votar. Y un caso también de inicio importante es el atentado terrorista en la estación de Atocha el 11 de marzo de 2014, en que se creó un memorial y se creó este archivo del duelo. Por lo tanto, existen muchas de estas iniciativas que han ido impregnando el tejido social y que han ido impregnando el mundo social y que en muchos archivos ya lo tienen como un elemento propio de su actividad. Enriquecer la información y, por lo tanto, recoger cosas muy distintas. Aquí tenemos uno de Barcelona, uno de los 5.000 documentos y 400 objetos recogidos en las Ramblas que la gente los dejaba allí. Este es de una niña de Olesa, de Montserrat. Todos somos Barcelona. Te quiero, Barcelona. No tengo miedo, no tengo Barcelona, te quiero. Y hay muchos otros, los están restaurando. Estos son, digamos, manchas de los cirios que se habían puesto allí. Y hay 80 peluches. Había niños. O sea que el museo y el archivo se unieron para guardar esto, restaurarlo. Y es una manera de entender un fenómeno popular, de sentimiento, de que la gente en aquel momento respondió haciendo un dibujo. ¿Qué problema plantea el tema del archivo social y de la memoria digital, la recogida de información en las redes? Un coste brutal. Todos sabemos lo que cuesta la memoria digital. Aquel mito que decían antes los informáticos. Yo tengo unas batallas brutales. Esto lo guardamos en un disquete, en el disco duro. Lo guardaremos en el disco duro, decían. Un día me llegó una comisión de valoración de documentos. Dijeron, esto lo guardaremos en una estantería, no hace falta que destruyáis nada. Santa inocencia. Los tenemos que perdonar porque, pobrecitos, no sabían de qué hablaban. Y tampoco escuchaban, ¿eh? También hace falta decirlo. Y entonces luego tenemos el tema de la memoria digital, que es un tema de unos costes importantísimos, y el otro es, creo que se llama Charles Obenden, sí, que escribió un libro interesantísimo, que propone un impuesto especial para las grandes empresas. Dice, esto se pagará. Los archivos, bibliotecas y museos son las instituciones memorizadoras creadas para ello. Que lo paguen. Google y compañía, que lo paguen. Se les imponga un impuesto. Están ganando mucho dinero. No sé si tendrá éxito. No sé si se llama Charles o David. Me parece que es David ahora. Bueno, el apellido es Obenden y el título del libro es Quemar archivos. Y él propone imponer un impuesto. Otra cosa es tener éxito, porque los costes son absolutamente extraordinarios y se van fuera de cualquier presupuesto. Los archivos y los documentos insignificantes dicen, no, estos documentos se pueden eliminar, no tienen importancia. Es cierto que la archivística como agencia ha desarrollado una metodología para el tratamiento de los documentos, pero de los temas pendientes que tenemos en la archivística, muchos temas pendientes, yo creo que hay dos que todavía no hemos resuelto del todo. Uno es la preservación digital a largo plazo, aunque hemos avanzado mucho en comparación a hace 10 años, aunque todavía tenemos problemas muy graves para garantizar que este problema sea, digamos, auténtico, viable y accesible dentro de 150 años, porque tenemos la tecnología, la migración, el cambio de formatos, pero sobre todo también el tema de la valoración. Ahora estamos fluctuando, y esto los de los archivos lo entenderéis, entre la valoración clásica, valores primarios y secundarios, muy sistemático y ordenado, a la macrovaloración funcional, que es mucho más moderna, etcétera. Pero todavía no hemos acabado de definir un método que nos evite o cometer errores que en el pasado dirías, no lo debería haber hecho. Parecía tan obvio, ¿verdad? Pues, ¿qué significa esto?
la importancia de identificar documentos o conjuntos de documentos que, a pesar de su aparente simplicidad, esconden un potencial enorme. Y por eso me atrevo a decir que no existen documentos inocentes y que hace falta repensar los métodos de evaluación. Y tenemos que pensar en el contexto de producción. En aquel momento, ese documento tenía valor y tenía una utilidad determinada. ¿Qué relación nos establece con otros documentos con los cuales aparentemente no se habla, por así decirlo? Podríamos aportar muchos casos. Muy rápidamente dispararé unos puntos. Tuve el honor, por encargo de Médicos Sin Fronteras, de correr un libro titulado The Lila Video. Como título, bueno, parece un poco extraño. Le pusieron un subtítulo. Poder y resistencia de los archivos. Son 15 casos en los que un documento aparentemente insignificante puede implicar un cambio revolucionario en una situación determinada. Existen muchos. Los citaré rápidamente. Las facturas de gasolina, de nafta, como dicen nuestros amigos de Santa Fe. En los archivos de la policía encontraron una lista de los coches y motos que cargaban gasolina de la policía. Una comisión de valoración tradicional diría, sin pensarlo, eliminarlo, porque tenemos que aguantar estas listas. Pues bien, el alcalde de Guatemala, Manuel Colom, asesinado, siempre había existido la duda de quién lo había asesinado, el alcalde de Guatemala de la oposición. Después de 15 años de muerto, abrir el archivo histórico de la provincia de Guatemala, una de las personas que estaba allí y que tenía la mente de los archivos insignificantes, se recordó que Manuel Colom había ido a denunciar a la policía 10 o 12 veces que le seguía una moto con la matrícula tal, y la policía se lo había quitado encima diciendo que no era esa la moto, y quizás que tenía algún problema, quizás su vida privada que no era tan ordenada como parecía, o un marido celoso, excusas baratas. Al cabo de 15 años, cuando abre el archivo, aparece una lista de motos y coches que cargaban gasolina de la Policía Nacional. Esta chica de reflejo dice, llama al abogado, ¿cuál era la matrícula de la moto que seguía al alcalde tal? Y aquí estaba la moto y era una moto de la policía. Y detrás de una inocente, entre comillas, factura de gasolina, detuvieron al que llevaba la moto y él dijo que era obediencia debida. Me lo dijo el sargento, a mí me lo dijo el coronel y a mí me lo dijo el general. Y llegaron arriba de todo y cerraron a la prisión a 10 o 12 militares por una factura de gasolina. El caso de Santa Fe es parecido. Cuando llegan al archivo de la Dirección de Policía, la Laura Rincón empieza a organizar y dice, caramba, ¿por qué siempre durante la dictadura argentina, por qué los coches siempre van a repostar a una ciudad como Santa Fe, que es grande, a 3 estaciones concretas? Empieza a geolocalizarlo y gracias a eso pudieron encontrar lo que llamaban los chupaderos, aquellos lugares donde colocaban una persona dentro en un local aparentemente silenciado para torturarlos. Pues por unas puras facturas de nafta, de gasolina, pudieron localizar por qué casualmente iban solamente a 3 estaciones, porque allí eran estaciones de tortura y al entrar o salir cargaban gasolina. Una factura en los expedientes clínicos de los vuelos de la muerte. Esto es interesantísimo. Es un estudio de una compañera, Graciela Parodiken, que se llama El desmayo, que explica que un piloto del ejército argentino, un spybank, dijo durante el vuelo que estaba mareado y lo tuvieron que dejar de conducir porque el hombre se desmayaba. Y le detectan una enfermedad provocada por por volar con las puertas del avión abiertas. Cuando fue a declararlo al médico, el piloto, cuyo nombre sabemos, pero dijeron mejor no, porque aunque está condenado, demanda a todo aquel que diga estos apellidos italianos, pero no lo adivinaréis. Fue y le acompaña un coronel, y cuando el médico le dice, ¿y cómo es que usted tiene estos desmayos radicales? Dice, bueno, claro, es que vuelo con el avión con las puertas abiertas. Y el coronel le dice, sí, el comandante tal es conductor de aviones que llevan paracaidistas. Ah, bueno, vale, de acuerdo. ¿Pero qué ocurrió? Un periodista dijo, qué extraño, mira el expediente de vuelo de este señor, cuyos apellidos no me quiero recordar, y cuenta que nunca ha volado con paracaidistas. Le interrogan y confiesa que son vuelos de la muerte. Llevaban a gente detenida, iban al Río de la Plata, abrían las compuertas del avión y les empujaban. Eso sí,
se aseguraban de que no sufriesen y los tiraban. Ya se sabía los vuelos de la muerte, se había hablado mucho de esto, pero es la única vez en que hay una documentación clara. ¿Por qué? Porque había un expediente clínico de un señor que tenía desmayos repentinos con una relación de causa-efecto, decir, ¿y cómo le ocurría esto a este señor? Y una mentira, no volaba con paracaidistas. Este señor le encargaban lanzar a personas al vacío. Y los trabajadores forzados del franquismo, toda la gente que estuvo en campos, no les llamaban campos de concentración, porque recordaba a la Alemania nazi y quedaba mal, pero le llamaban campos de internamiento, que eran los republicanos que habían perdido la guerra. Y la Mireia sabe de esto mucho más que yo. Los colocaban allí a trabajar de una manera gratuita para pagar sus penas, las penas que tenían que redimir. Pues bien, muchos de ellos pudieron cobrar gracias a que desde el Tribunal de Cuentas, el archivero que existía en aquel momento, un día se le encendió la luz de unas listas que decían nombre y apellidos, coste de mantenimiento de este señor, desayuno, comida y cena, 3 pesetas. Y durante 3 años este señor salía allí. Un documento generado con finalidades económicas permitió poder documentar que había estado 3 años en el campo de concentración, en el campo de internamiento, de Guadalajara o de Gerona, para reconstruir puentes, carreteras, lo que se había destruido en el momento del éxodo. Y por lo tanto, un documento que probablemente habría ido a una comisión de valoración clásica y habrían dicho eliminación, guardar listas de este tipo. Por lo tanto, sirven estas 3 muestras por el potencial de que no existen documentos insignificantes ni documentos inocentes. Tienes que tener la capacidad de contextualizar. Y cuando valoramos, no nos lancemos rápidamente y de manera suicida y temeraria. Tengo que hablar más rápidamente. No hagamos análisis rápidos y digamos, esto fuera. No. Un tema rápido, el correo electrónico. Un documento de prueba. Aquí tenemos el caso del estudio de la National Security, de los archivos, sobre el entorno corrupto de los presidentes Ronald Reagan y George Bush, Oliver North, el Boeing Dexter, pasándose aquellos correos diciendo, ingreso 5 millones en el cuenta que tenemos en las Islas Caimán, los negocios que hacían, con todos los temas de la guerra. El negocio postguerra, por así llamarlo. Y que a pesar de que les dijeron que tenían que eliminarlos, dijeron ni hablar, estos son documentos que se tienen que mantener, y fueron prueba en su día. Y finalmente esta foto que he podido utilizar gracias a la amabilidad de los amigos del Fondo Miguel Mauthausen. Esta es la visita de Hans Heinrich Himmler, este señor que sonríe con cara de conejo, en Mauthausen, en abril de 1941. El autor de la foto es Paul Ricken, que era el responsable del archivo. Esta foto es la típica foto, y podríamos decir esta foto, podría colocar esta o como cualquier otra, pero esta foto llama la atención especialmente primero porque es una foto muy poco conocida. Tiene toda la gente, digamos, acompañaba al capitoste cuando llegaba, y de luego en los juicios de Nuremberg todos negaban haber estado alguna vez en Mauthausen o en algún lugar, pero en aquel momento todo el mundo quería salir en la foto, porque cuidado, eso lo decía un político del PSOE célebre. Los que no son de aquí no lo entenderán, que se llama Alfonso Guerra. Felipe González era el presidente, era la cara amable, y Alfonso Guerra era la cara cruel y dura. Y una vez, para explicar que no quería traiciones y que todo el mundo tenía que estar al lado del partido, dijo, quien se mueva no sale en la foto. Que era una manera de decir, cuidadito, cuidadito, el que no haga caso. Aquí todos querían salir en la foto porque querían demostrar la adhesión. Esas fotos, el juicio de Nuremberg, se limitan únicamente a los grandes capitostes nazis. El archivo como objeto literario y cinéfilo, existe una literatura profesional creciente sobre esta temática, nos explica cómo nos ven desde la literatura y desde el cine, y sobre todo los estereotipos y las distorsiones. Con una compañera, Lucía Pons, nos dedicamos a investigarlo. Hicimos un libro titulado Archivos y archiveros en la literatura y en el cine. Y leímos más de 100 libros y vimos una cantidad brutal de películas. Y por desgracia la imagen no es muy buena en términos generales. ¿Por qué? Porque en la ficción
les interesa archivos desorganizados, donde el protagonista encuentra un documento casi por pura intuición. Entran en una sala de noche, corren por las estanterías y dicen, es este. El ejemplo más emblemático de que no interesa el archivo desorganizado, este es un hombre, digamos, es un hombre muy, muy culto, y me respondió, Brown tiene un libro titulado Angels y Demonios, y es un catálogo informatizado. Cuando el protagonista quiere encontrar un documento porque van matando a cardenales antes de nombrar al Papa, en vez de buscarlo, empieza a entrar y va por las estanterías. Es domingo, le han dejado solo, el sistema de aire acondicionado empieza a fallar, empieza a ahogarse. Y cuando está a punto, tumba las estanterías, rompe los vidrios de seguridad, se salva y sale con el documento salvador corriendo, cuando habría podido ir al catálogo Biblion. Y yo me permití la chulería de escribir, estimado señor Dan Brown, soy una persona que le sonará extraña. Soy archivero. Me he permitido leer el libro con una lectura. ¿Por qué usted dice que hay un catálogo fantástico, pero le hace hacer estas peripecias a su protagonista? Se lo dije de manera más fina y me contestó. Me dijo, estimado, realmente aplaudo su visión. No hace falta tener demasiada visión, debo decir yo. Tiene usted toda la razón del mundo. El editor me ha hecho notar, no sé si es cierto, decía una frase coloquial, de que había metido la pata. Sí, tiene usted toda la razón del mundo. Si otro día hago otra versión, lo arreglaré. Pero entonces ves eso. Interesa que el archivo no esté organizado. Interesa porque si no, ¿qué emoción queda si vas allí y dices, buenos días, tal documento, aquí lo tiene? No hay trama. El 80% de los libros hay noche, soledad y polvo. También otro tema recurrente. Documentos de un valor excepcional que contienen secretos que cambiarán el destino de la humanidad. Muchos de tipos religiosos, Biblias, lo que quieras. Las sectas siempre están omnipresentes. Además, el dibujo de los profesionales. Ya es curioso. En los años 80 y 90... busqué archivística, el tema es el archivo en que el archivo está organizado. Nunca sale que hayamos estudiado. Siempre parecería que lo aprendemos por infusión divina, pero siempre solitarios, peculiares, cuidadito. Eso sí, sabios y eruditos. Todo el mundo nos pone allá en el cielo. Yo he escogido algunos. 1984 de George Orwell es un clásico, el del José Saramago, todos los nombres, el archivo de los vivos y de los muertos, o la Rosa Montero en Lágrimas en la lluvia. Es una novela distópica en que la humanidad del futuro ya solo hay... A ver, quien manda es el archivo central del mundo. Allí tenemos toda la información, tienes que pasar por allí pagando, que es una buena idea, para poder, que mantiene toda la estructura de mando. En este caso son obras en las que los documentos son los protagonistas y luego tenemos la típica... A ver, te lo tienes que coger con sentido del humor y decir, la ficción les interesa. Los archivos son subterráneos, laberínticos, en una torre inexpugnable. Nunca puede ser algo normal. El simbolismo del archivo como refugio que te protege, esto a veces... Hay muchas, de este tipo. Una que se llama El astillero, de un tío que está quebrando, pero se cierra en el archivo para estudiar y el propietario le dice, le he contratado como gerente, porque para usted levante la empresa. Y el tío que ve que aquello es irrecuperable, dice sí, pero para poder reconstruir la empresa, antes tengo que conocer la historia. Y va al archivo y quiebra. Pero el hombre se cierra en el archivo como un refugio ante un tema irresoluble que no podrá resolver. Destruir, la prioridad, siempre hay fuego y agua. Desde las novelas de Umberto Eco, pues el afán es destruir, conservar es la excepción. Y eso sí, los archivos en el cine,
de ciencia ficción y en contextos distópicos. Blade Runner, Fahrenheit, hay una serie de estudiantes que han estudiado este tema, que es muy interesante, de cómo se ven los archivos en estos contextos de futuro, etcétera. ¿Qué hacen? Bueno, y esto daría para mucho, lo voy a liquidar aquí, que reflejan, aumentándolo y distorsionándolo, por razones de guión, algunas percepciones. Y también nos enseña cómo nos ven y cómo tendríamos que cambiar algunas cosas. Es inevitable que Dan Brown quiera hacer lo que hace. Siempre al final, el microfilmado, no se sabe cómo lo encuentran. Un microfilm lo encuentran en un archivo inmenso, encuentran algo, digamos, muy pequeñito en un minuto. La película es así es el cine. Carlos Fuentes en La silla del águila, interesantísima. Este es muy bonito, para mí es de los mejores, porque se pelean está ambientado en México, el retorno del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se pelean dos candidatos. ¿Quién gana? El que se hace amigo del archivero presidencial, porque le dan un documento y dice: ¿quieres cargarte a tu contrincante? Toma este documento. Lo coge y le llama y le dice: oye, te tienes que retirar de la carrera electoral. Y el otro dice: ¿por qué? Porque tengo la prueba de un desfalco que hiciste hace años. Y el otro le dice: un documento del pasado que servirá para apuntalar mi futuro. Y entonces, bueno, la novela acaba que gana el que se ha hecho amigo del director del archivo. El libro de las moscas, de Emili Teixidó, fantástico. Mucha gente que tiene dificultades con el catalán y que quisiera leerlo, me dicen: ¿cómo es posible que no se haya traducido ese libro magnífico? O María Dueñas, que ha escrito muchos, La templanza, La visión olvido, donde sí, María Dueñas yo le tengo un respeto. Son profesionales. El archivo está organizado, hay inventarios, han estudiado. O sea, cuidado, poca broma con María Dueñas. Y por último, y acabo con esto, el archivo como resultado de procesos de recreación y reconstrucción. Sobre todo en mi intervención, y ahora el tiempo se me tira encima y no puedo seguir, la necesidad de redefinir los conceptos más. Y Mainar ayer lo avanzaron con algunos compañeros. Los conceptos de archivo, documento, principio de procedencia, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de elementos que estaban muy vinculados de manera inextricable a la archivística tradicional o la visión ortodoxa y que hoy en día nos queda pequeño. Es un traje que nos aprieta cuando queremos leer archivos humanitarios, los archivos sociales, etcétera, etcétera. Y también otro tema de debate para el que no tenemos tiempo, que es la compilación de materiales supuestamente archivísticos. Esto no es de archivos, te dicen. Bueno, no lo sé. El señor Durán y Sampere hacía colecciones de Nike, que son unas colecciones fantásticas. O tiene todos los programas de liceo que el liceo no tenía. O las esquelas de entierros. ¿No es archivística? Yo no lo sé. Son materiales que son muy útiles para la investigación también. Por lo tanto, la mirada sobre qué es un documento y qué es un archivo también varía. Y por lo tanto, este impacto que tiene sobre los archivos comunitarios. En segundo lugar, todos estos archivos, digamos, se pueden utilizar para explicar una verdad oficial, como 1984. El caso más paradigmático y emblemático es el del régimen comunista de los Khmeres rojos en Camboya, el régimen de Pol Pot, que es la reescritura de la historia, de la documentación de la barbarie, hasta los más mínimos detalles, posibilitando lo que Antonio González Quintana dice en una frase muy buena: documentos que han sido creados para hacer daño. Y el efecto boomerang: tú creas el archivo para masacrar a una minoría y cuando recuperas el archivo se pone en tu contra y es una prueba de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra o de lo que sea. Por lo tanto, no tengo tiempo. Si tuviese tiempo, me explayaría en ello. Sería bueno hacer una lectura en paralelo de 1984 de Orwell y la reescritura de la historia con el caso de los Khmeres rojos, que es clarísimamente escribir aquello que interesa que se diga más allá de la verdad. Por lo tanto, a través de recreaciones. Y finalmente paso a los dibujos y acabo. Un caso de Barcelona, el pasado reconstruido. Documentos que teóricamente, el clásico documento de archivo, pero que nos ayuda a explicar un cierto falseamiento del paisaje barcelonés. Lo que llamaríamos el pasado reconstruido. Estos días, algunos de vosotros, o los que son de fuera, habrán paseado por lo que se llama el barrio gótico de Barcelona.
la catedral y su entorno. Bueno, aquello es una recreación casi absoluta. Es una manipulación, de acuerdo con los estándares de la época de los años 30, 40, 50 y 60, de los edificios preexistentes y de su transformación en monumentos de tipo gótico. Tenemos que hacer la ciudad más gótica. La Barcelona romana se ve muy poco, no interesa. La gótica brilla mucho. Tenemos que hacer una ciudad gótica. Como trasfondo de esta operación, tenemos la Renascença, la recuperación de la cultura de la lengua y también el nacionalismo político de aquel momento. Un movimiento del siglo XIX, digamos, que salta al siglo XX. Lo hemos querido simplificar con algunas fotografías, porque es un tema apasionante. ¿Cómo podemos llegar a procesos de recreación y recuperación de la historia? Este es un dibujo de Barcelona, de la revista Esquella de la Torratxa, una revista satírica. Esta es Barcelona y dice: fuera estos miserables, ¿cómo me puedo presentar con estos bajos tan asquerosos? Me tengo que vestir mejor como ciudad. Y se saca los andrajos, por así llamarlos. La apertura de la Vía Layetana. Aquí pensad que esto era un barrio histórico con callejuelas laberínticas y pequeñas y se abrió para hacer una city tipo londinense, esta idea de la ciudad. Este es el proyecto de Joan Rubió y Bellver, Taber Mons Barcelonensis, en el centro, hacer una ciudad totalmente recreada. Este es un proyecto. Y aquí tenemos la construcción del barrio gótico, de símbolo nacional a parque temático. Hay un turista que pregunta: perdone, dice, ¿dónde está el barrio gótico? Y le dicen: es eso que están construyendo aquí al lado. Y es cierto, lo estaban construyendo. Y esta era un poco la idea. Aquí ves un tío a la derecha con una puerta, pasan coches y a un señor vestido de medieval. O la crítica feroz. El progreso. ¿Y por qué lo quieren hacer este dichoso barrio gótico? Para restablecer la Inquisición. Este es el más brutal. Esta es la Catedral de Barcelona. ¿Cómo era y cómo es? Mirad qué cambio le hacen. Es brutal. A ver, yo creo que hay muchas personas que no han visto esta foto. La catedral era así. Hasta finales del siglo XIX así era la catedral. Caramba, qué miseria de catedral. Venga, hacia arriba. Y esto que ya es el sumum. Ayer pasamos con el José Luis y le dije: José Luis, después de la Sagrada Familia y del Museo del Barça, esto es lo más fotografiado. Y yo cuando paso y la gente les hace fotos, digo: esto es un invento del año 28. Lo siento mucho porque, claro, les ves tan contentos. Porque este puente, ni el gótico hecho por Jean Rubió en el año 28, era para unir los dos bloques, los dos edificios de la Diputación, más tarde Generalidad de Cataluña. Y actualmente pasas a cualquier hora del día y todo el mundo le hace fotografías, contentos, y lo deben vender como el gótico más primigenio que han encontrado aquí. Y debo decir a favor de Joan Rubió que si esto es lo que quería conseguir, lo hizo muy bien. Y para acabar, también la casa Clariana Padellás, en la calle Mercadés, demolida por la abertura de la Vía Layetana. Había una casa muy bonita y la trasladaron a Francesc Cambó, mecenas industrial y político. Ahora ha salido una biografía monumental fantástica de él que he leído, interesantísimo. La trasladó y tuvo el pensamiento de que como aquí abajo estaban las ruinas romanas, clavaron. Y la gente dice: qué casualidad, el museo, y por debajo no es casualidad de que hubieran aquí las ruinas romanas. La colocaron aquí, la volvieron a reconstruir. Esto es el Museo de Historia de la Ciudad y casualmente abajo tiene los restos de la Barcelona romana. Pues nada más, un poquitín rápidamente a toda velocidad. Quería hacer este repaso de esta idea de poliedro, de interlocutores plurales, y durante el debate, si queréis, lo podemos hablar más. Perdonadme la velocidad, pido disculpas a los intérpretes que seguramente habrán tenido que hablar muy rápidamente. Gracias, muy amables.